Piensa que las decisiones que toma cada día son suyas o puede ser que hayan sido inculcadas. Estamos hablando de algo real, de mecanismos invisibles que están ahí funcionando en segundo plano mientras usted vive su vida pensando que tiene el control y que sin embargo están afectando el rumbo de su día a día, de sus creencias, de sus hábitos, de su manera de ver el mundo. Existe una verdad que aunque nos cueste creer no tiene discusión alguna, y es que todo lo que nos rodea está encaminado a hacernos ver el mundo de una determinada manera, moldeando nuestras opiniones y acciones. Quizás sea la hora de mirar más de cerca y destapar estos métodos y tal vez así podamos recuperar nuestra libertad de elección. En este programa vamos a hablar de esos sistemas de control que están funcionando sin que nos demos cuenta y que moldean nuestra realidad de una forma invisible. Una vez que los descubra ya no podrá dejar de verlos y puede que así logre escapar de ellos. Cuando hablamos de control social no nos referimos necesariamente a algo oscuro, conspiranoico. En realidad el control social es algo tan antiguo como la propia civilización. Desde que existen las sociedades humanas ha existido algún tipo de mecanismo formal o informal que regula cómo nos comportamos, qué creemos que está bien o que está mal o cómo nos relacionamos con los demás. Podemos decir, en términos simples, que el control social es el conjunto de medios institucionales, culturales, psicológicos o tecnológicos que se utilizan para influir o dirigir el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Y esto, en principio, no tiene nada de extraño. Es lo que permite que haya orden, que funcionen las leyes y que no convivamos en el caos. Por ejemplo, si usted no roba en una tienda, probablemente no sea solo porque haya una cámara o una ley que lo prohíba. Es porque desde pequeño ha sido educado para entender que eso está mal. Le han condicionado. Y eso es control social. Ahora bien, lo interesante y también lo inquietante es que ese control ha evolucionado. Ya no se limita a normas, castigos o premios. Hoy se camufla, se disfraza de libertad y se adapta al mundo digital con una eficacia que antes era impensable. Hace 100 años, el control se ejercía sobre todo desde instituciones visibles como la escuela, la iglesia o el Estado. Usted sabía quién le decía qué hacer. Hoy, en cambio, muchos de esos mecanismos son invisibles, automáticos y personalizados. Están integrados en su móvil, en sus redes sociales, en los anuncios que ve, en los programas de televisión, en las películas y en las series, así como en las noticias que nos muestran. Y esa es la gran diferencia. Antes el control venía de afuera hacia adentro. Hoy muchas veces parece que nace desde usted mismo, como si fuera usted quien elige, quien decide y quien quiere crear de una forma aparentemente libre, sin darse cuenta que su entorno ha sido cuidadosamente diseñado para guiar cada uno de sus pasos y de sus opiniones. Antiguamente, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, se controlaba a las masas con miedo o con la fuerza. Ahora basta con controlar la información que reciben, tanto de una forma masiva como diaria, dejando que el resto suceda solo. Y es que la tecnología, aparte de los claros beneficios, también controla lo que una persona ve, lo que escucha y lo que piensa que es normal, no haciendo falta prohibir nada, simplemente normalizando ideas y haciendo
que no se cuestionen otros planteamientos, y este tipo de control es de hecho más suave, más elegante, más invisible y el que menos resistencia ofrece. Pero a lo largo de este vídeo vamos a ir desmenuzándolo y destapándolo uno por uno. Así que si alguna vez se ha preguntado si hay algo verdaderamente libre en sus decisiones, tal vez este sea un buen momento para empezar a mirar con otros ojos. Y entendido qué es el control social, toca entrar de lleno en los mecanismos que hoy en día se utilizan para ejercerlo de una manera silenciosa y más eficaz de lo que pensamos. Vamos a ver cómo funciona todo esto en la práctica y con ejemplos concretos. Y en primer lugar, vamos a empezar con el control algorítmico en las redes sociales. ¿Quién decide qué ve usted cuando abre Instagram, TikTok o incluso YouTube? ¿Piensa que es usted o es un algoritmo el que decide lo que le pone ante los ojos, alineado con sus preferencias y con sus gustos, pero con intereses camuflados? Y aunque suene a algo obvio, la implicación es profunda. El contenido que le llega no es aleatorio, ni neutral, está seleccionado para usted, según lo que ve, lo que comenta, lo que retiene e incluso lo que desliza sin pensar. ¿Y cuál es el objetivo de ese algoritmo? A lo mejor es informarlo, es educarlo. Seríamos unos ilusos si pensáramos así. El objetivo no es otro que el de retener su atención el mayor tiempo posible. No solo porque eso genera datos, clics y dinero, sino también porque mientras que usted consume contenido no actúa, no piensa, y además le adoctrinan y le inculcan ideas con determinados fines e intereses. Y para lograrlo los algoritmos tienden a mostrarle cosas que sabe que son de su interés, cosas que le tengan pegado a una pantalla consumiendo tiempo pasivo y consiguiendo que no sintamos interés en otras cosas más allá de esas pantallas, a la vez que inundan con mensajes subliminares utilizando para ello su propia elección de gustos y creencias, normalizando situaciones que hace años parecerían descabelladas. Este fenómeno tiene un nombre, se llama burbuja de filtros y fue descrito por él y Pariser en el año 2011. Desde entonces ha sido objeto de múltiples estudios. Uno de los más conocidos lo publicó Facebook en el año 2014, en donde se demostró que la plataforma podía manipular emocionalmente a sus usuarios alterando los contenidos que aparecían en su feed durante solo una semana. Y sí, ha oído bien. Facebook hizo un experimento masivo de manipulación emocional sin que la gente lo supiera. Y si quiere más información solo tiene que ir a la página de PNAS, Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que es una publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias. Aquí abajo en los comentarios les dejo el enlace directo por si tienen curiosidad en leerlo. Y si eso se podía hacer en el año 2014, imagínense lo que pueden hacer ahora. El segundo método es algo que todos conocemos y que apenas prestamos atención y nos referimos a la publicidad conductual y neuromarketing. Piense en la última vez que sintió que le leían la mente o que le estaban escuchando mostrando un anuncio precisamente de lo que estaba pensando en comprar. Quería una maleta y de repente todos son maletas. Eso no es magia, es publicidad conductual basada en datos. Plataformas como Google, Meta o Amazon rastrean su comportamiento para mostrarle el anuncio perfecto en el momento justo. A veces se comenta que los móviles pueden escuchar nuestras conversaciones. Y por eso cada vez que decimos que nos interesa algo de una forma que parece mágica, aparecen anuncios sobre eso que buscábamos. Oficialmente, todas las plataformas niegan rotundamente que exista una escucha activa que además violaría directamente nuestra privacidad.
pero la realidad puede ser más escalofriante. Se registran nuestras conexiones, nuestros intereses, nuestras búsquedas e incluso aquellas de quienes nos rodean, pudiéndose anticipar a lo que deseamos. Por poner un ejemplo claro, si estamos con alguien cerca que está buscando comprarse un coche, este rastreo ya tiene un indicativo que usted probablemente también quiera hacerlo, aunque sea de una manera subconsciente. Pero esto va más allá de los simples anuncios. Hablamos de un neuromarketing, una disciplina que estudia cómo responde su cerebro a ciertos estímulos para ajustar mensajes, colores, sonidos y palabras de forma que activen sus impulsos sin que usted lo note. Por ejemplo, se sabe que los colores cálidos aumentan la urgencia de compra, que la música lenta hace que pase más tiempo en una tienda, o que el simple hecho de ver una imagen de ojos puede aumentar su percepción de la honestidad a la hora de tomar decisiones. Técnicas como el priming, que consiste en preparar el subconsciente con ciertos estímulos, o el anclaje, que es dar un precio de referencia para manipular decisiones, se aplican en publicidad todos los días. Literalmente, usted está siendo empujado sin darse cuenta a comportarse de cierta manera. A esto se le llama nudging, una estrategia descrita por Cass Sunstein y Richard Thaler, que obtuvieron el Premio Nobel de Economía en el año 2017. ¿Funciona? Absolutamente. Se ha demostrado que pequeñas modificaciones en el diseño de una web puede aumentar la conversión en un 200%, sin que el usuario sepa que cambió. Y ahora piense por un momento, ¿qué pasa cuando estas técnicas se aplican no solo al consumo, sino a las ideas? En tercer lugar, tenemos las narrativas mediáticas y el framing informativo. Los medios de comunicación no necesitan mentir para manipular. Basta con elegir cómo se cuentan las cosas. A esto se le llama framing o encuadre narrativo. Por ejemplo, no es lo mismo decir 50 personas murieron en una manifestación que decir la policía disolvió una revuelta violenta con saldo de 50 muertos. Es el mismo hecho, pero dos versiones totalmente distintas. El periodista George Lakoff lo explica claramente. El lenguaje no es neutral. Cada palabra que se elige, cada omisión, cada énfasis, forma parte de un marco que moldea cómo percibimos la realidad. Y si todos los medios coinciden en repetir una misma versión, es muy difícil que la mayoría se atreva a cuestionarla. En épocas de crisis este fenómeno se intensifica. Se repiten eslóganes y así se reduce el debate y se estigmatiza la duda. Se crea una narrativa única, y quien la contradice es cuanto menos acusado de loco, conspiranoico. ¿Le suena esto de algo? Pasamos ahora al cuarto método, que consiste en la ingeniería social y el control del lenguaje. Uno de los mecanismos más poderosos y menos notados de control actual es el lenguaje, porque quien controla las palabras controla el pensamiento. George Orwell lo anticipó en su novela 1984. Si usted elimina una palabra, elimina también la posibilidad de pensar en la idea que esa palabra describe. Y hoy estamos asistiendo a un proceso silencioso pero profundo de reconfiguración lingüística, nuevos términos que aparecen, otros que desaparecen y un lenguaje cada vez más normativo, emocional y binario. Palabras como normalizar, discurso de odio, negacionista, relato oficial, espacio seguro, parecen inocentes, pero cargan una mochila conceptual que dirige el pensamiento antes de que se produzca. En psicología esto se conoce como etiquetado automático. Al nombrar algo ya lo estamos enmarcando y juzgando. Si ese marco se repite lo suficiente, queda integrado en el pensamiento común.
y entonces ya no hace falta censurar. La gente empieza a autocensurarse sola y, lo que es peor, a discriminar a los que piensan diferente. Un método de control social impecable, en el que los propios ciudadanos son quienes se controlan entre ellos, manteniendo el discurso lanzado con determinados intereses. En quinto lugar, tenemos el control a través del miedo, la incertidumbre y la esperanza. Y es que el miedo siempre ha sido una herramienta eficaz de control, pero hoy, en la era digital, se multiplica. Piense en cualquier gran crisis reciente, sanitaria, financiera o geopolítica. El miedo paraliza, divide, hace que la gente acepte medidas que en condiciones normales rechazaría de inmediato. Pero con la esperanza de una salida o una mejora, acatan sin oposición alguna. Y el problema no es que esas medidas sean necesarias o no. Eso puede ser motivo de un debate aparte. El problema es el estado emocional en el que se toman. Cuando usted tiene miedo, no razona igual, no busca matices, no cuestiona, solo quiere que alguien le diga qué debe hacer para sentirse seguro. Y es en ese terreno, el de la emoción, donde el control encuentra su mayor poder. Como dijo Naomi Klein, autora de la doctrina del shock, las crisis son oportunidades perfectas para imponer cambios drásticos sin resistencia social. Y no es casualidad que muchas veces después de una gran crisis queden nuevas leyes, nuevos hábitos y nuevas tecnologías que luego ya no desaparecen. Se mantienen por el resto del tiempo. En sexto lugar, tenemos los controles a través de las luces y los sonidos. Hasta ahora hemos hablado del control a través de las ideas, de las palabras, de las narrativas. Pero hay algo aún más profundo, más básico y más eficaz: el control a través de los sentidos. Porque mientras usted razona, reflexiona o decide, su cuerpo ya está reaccionando a lo que oye, a lo que ve y a cómo lo ve. Y en ese nivel no hace falta convencer, solo estimular, repetir y esperar la respuesta automática. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué ciertos sonidos de notificaciones son tan parecidos entre las aplicaciones? Esos tonos agudos, cortos, con ritmo seco, están diseñados para interrumpir lo que esté haciendo y redirigir su atención. No son casuales, son el resultado de pruebas de diseño auditivo orientadas a activar el sistema de alerta del cerebro. Se ha demostrado que ciertos patrones rítmicos, especialmente los irregulares o acelerados, aumentan la ansiedad y la impulsividad. Esto se utiliza en juegos móviles, en anuncios y contenido audiovisual, generando microtensiones que nos impulsan a actuar rápido sin pensar demasiado. Y lo contrario también es cierto. Las frecuencias graves, sostenidas o repetitivas pueden inducir a estados de calma, trance o una apertura emocional. Es por eso que muchas aplicaciones de meditación, vídeos virales o discursos motivacionales usan frecuencias específicas como las llamadas ondas alfa o zeta, que se asocian con la relajación profunda o sugestionabilidad. Existen estudios neurológicos que confirman que la música o sonidos con ciertas frecuencias binaurales pueden alterar el ritmo en nuestras ondas cerebrales. No se trata de magia, es neurociencia, luces, colores y parpadeos que nos condicionan. Los vídeos más virales de TikTok o los Reels suelen tener cortes rápidos, cambios de plano, luces brillantes y filtros de colores agresivos. Esto no solo es una cuestión de estética, se hace así porque nuestro cerebro reacciona a cambios súbitos de luz y movimientos como si fueran amenazas. Eso mantiene los ojos pegados a la pantalla, y mientras más tiempo permanezca usted mirando, más información se puede inyectar.
Las notificaciones con luces rojas no son por diseño casual. El rojo activa zonas del cerebro relacionadas con el peligro y la urgencia. Por eso capta su atención más rápido que cualquier otro color. En tiendas físicas esto también se aplica. La iluminación blanca brillante se usa para acelerar decisiones. Luces cálidas en espacios de espera hacen que la persona esté más tranquila. Y colores pastel para relajar. Todo está estudiado y medido. Y ahora imagine esto multiplicado por millones de usuarios, cada uno recibiendo estos microestímulos calibrados para mantener su atención, modificar su humor y reforzar ciertos hábitos. Esto es neurodiseño aplicado al control del comportamiento. Nir Eyal, en su libro Hooked, explica cómo las aplicaciones de éxito siguen un patrón llamado ciclo de hábito, y uno de sus pilares es el trigger sensorial. Un sonido, una vibración, una luz, una animación, algo que capte su atención sin que tenga que pensar. Porque si usted piensa, puede decidir no actuar. Pero si su cuerpo reacciona antes que su mente, el control ya se ha ejercido. Y ese es el gran secreto del control sensorial. No necesita convencerlo, solo necesita condicionarlo. Y no podemos hablar de control sensorial sin hablar de la música, porque la música no es solo entretenimiento, es un canal directo hacia la emoción, hacia el recuerdo, hacia el cuerpo. No hace falta entenderla para que nos afecte, solo hace falta oírla. Y si eso ya es potente en lo individual, imagine lo que significa cuando millones de personas consumen las mismas canciones con los mismos mensajes y al mismo tiempo. ¿Qué es lo que se repite y por qué? A lo largo de las décadas, las letras de las canciones más populares han ido cambiando. Según varios estudios, como los de la Universidad de California, desde los años 80 hasta hoy, la música comercial se ha vuelto más simple, más repetitiva y más centrada en temas como el ego, la sexualización, el conflicto o el consumo. No es que no haya buena música, que de hecho la hay, pero la que suena en bucle, la que los algoritmos nos recomiendan una y otra vez, suele seguir patrones emocionales muy básicos. Excitación, rabia, deseo, tristeza. ¿Por qué? Porque son emociones que enganchan, que generan clics, streams y viralidad. Y porque una población emocionalmente inestable es más fácil de dirigir que una emocionalmente equilibrada. ¿Y quién decide lo que escuchamos? Antes lo decidían las radios. Hoy lo deciden los algoritmos de Spotify, YouTube o TikTok. No promueven lo más creativo o edificante, sino lo que más tiempo de atención genera. Sin darnos cuenta, nuestras emociones, nuestro lenguaje y nuestra visión del mundo se va ajustando al ritmo de un estribillo que se repite sin parar. ¿Es casualidad o programación cultural? Quizá la pregunta no sea si la música refleja la sociedad, sino si la música está ayudando a programarla. Y si eso es así, entonces no es solo lo que escuchamos lo que cambia, sino también lo que empezamos a creer que es normal. Y por último hablemos del bombardeo televisivo y en el cine. Durante décadas la televisión y el cine han sido algunas de las herramientas más eficaces para moldear lo que una sociedad cree, siente y considera normal. Aunque hoy compartan espacio con las redes sociales, siguen cumpliendo un papel central en el control cultural y emocional de las masas. Los programas de televisión más populares no suelen ser los más educativos, sino los más ruidosos, polarizantes o banales. Realities, tertulias y concursos convierten conflictos en espectáculos y reducen debates complejos a frases simples. Así el pensamiento profundo se sustituye por la reacción emocional rápida.
Del mismo modo, las noticias e informativos están diseñados como productos emocionales. Usan un lenguaje binario, repiten las frases claves, apelan al miedo o a la empatía y emplean silencios y tonos de voz cuidadosamente calculados. El objetivo no es informar, sino alinear emocionalmente al espectador con un marco mental específico. Y si la televisión y los discursos orientan lo inmediato, el cine lo hace a un nivel más profundo todavía, el simbólico. Las películas no solo entretienen, moldean creencias, emociones y aspiraciones. A través de historias emocionalmente poderosas se normalizan ideas como el individualismo extremo, la violencia justificada, la hipersexualización o el consumo como identidad. El espectador no se siente manipulado, se siente identificado. Y así cada contenido moldean patrones culturales, económicos o ideológicos que se repiten en cada mensaje. Y lo más eficaz de todo es que esos mensajes suelen entrar sin resistencia, porque se camuflan bajo el disfraz del entretenimiento. Porque a veces lo que creemos que es solo ficción termina reescribiendo nuestra realidad. Y todos estos métodos no son teorías sueltas, son mecanismos reales, documentados, estudiados y aplicados todos los días. Y lo más inquietante es que funcionan mejor cuando nadie los nota, cuando uno cree que está actuando por voluntad propia mientras otros ya han diseñado el marco completo donde esa voluntad se forma. Hasta ahora hemos visto cómo se ejerce el control social hoy en día, algoritmos, lenguajes, emociones, narrativas. Pero claro, la gran pregunta que inevitablemente surge es ¿quién está detrás de todo esto y por qué lo hace? La realidad en muchos casos es inquietante. Se trata de intereses económicos, tecnológicos y políticos que convergen, no porque estén necesariamente coordinados, sino porque todos obtienen beneficios cuando el comportamiento de las masas es predecible y estable, es más manipulable. Pero todo este sistema de control tiene beneficiarios muy claros y entender quién se beneficia es lo que revela por qué todo funciona así. Primero están las grandes plataformas tecnológicas, Google, Meta, TikTok, Amazon. No viven de vender productos, viven de usted, viven de su atención, de su comportamiento. Cuanto más predecible es lo que usted hace, más valioso se vuelve como usuario. ¿Y cómo logran esa predicción? Analizando cada clic, cada búsqueda, cada reacción. Crean perfiles psicológicos tan detallados que pueden anticipar sus decisiones antes de que usted las tome y si pueden anticiparlas, pueden moldearlas. No se trata de darle lo que quiere, se trata de hacerle querer lo que ellos necesitan que quiera. Esa es la verdadera economía del siglo XXI. Pero aquí es donde la trama se hace más compleja, porque estas plataformas tan poderosas como parecen podrían no ser más que intermediarios. Operan bajo una lógica de intereses que muchas veces les supera. Están sujetas a inversores, fondos globales, estructuras financieras que no aparecen en la superficie, y es ahí donde comienza a dibujarse la verdadera pirámide de poder, una arquitectura donde los datos, el comportamiento humano, las emociones y hasta las decisiones políticas se gestionan desde los niveles que rara vez se nombran. En ese segundo nivel están los gobiernos, porque controlar la información es mucho más eficaz que reprimir. No hace falta censura directa, solo hay que decidir qué es información válida y qué no, qué se muestra, qué se esconde, qué se repite hasta el cansancio y qué es lo que nunca llega a discutirse. Muchas veces se justifica como algo necesario para protegernos de los bulos del extremismo y del caos. Pero ¿quién establece la línea entre protección y manipulación? ¿Quién define lo que debe conocer el ciudadano y lo que debe quedar fuera del debate público?
La respuesta está en un concepto cada vez más mencionado: la gobernanza algorítmica. Ya no hace falta imponer el orden mediante la fuerza. Basta con crear un entorno digital donde todo parezca libre, aunque esté cuidadosamente guiado. Y en el vértice de todo esto aparecen los grandes fondos de inversión y las macroestructuras económicas. Ellos no solo financian las plataformas ni invierten en medios, también tienen intereses en farmacéuticas, energéticas, sectores clave para la vida cotidiana. Y su objetivo no es necesariamente dominar, sino garantizar estabilidad, rentabilidad y control. Un ciudadano emocionalmente polarizado, temeroso, dividido o saturado de estímulos es un consumidor perfecto. No cuestiona, no se organiza, no propone alternativas, simplemente consume, reacciona y se adapta. Por eso nos sorprende que nombres como BlackRock estén detrás de muchas de las grandes empresas que forman el ecosistema de nuestra vida digital y cotidiana. No porque haya un plan maestro, sino porque el alinear intereses en salud, información, entretenimiento y finanzas se genera un sistema tan eficaz que no necesita represión. La propia estructura mantiene a la población en los márgenes de lo aceptable. Todo está entrelazado, y cuanto más invisibles son las conexiones, más poderosas se vuelven. Cuando se controla la información, la salud, el entretenimiento y el dinero, no hace falta controlar a las personas. Pero lo más curioso y quizás lo más perturbador es que nosotros mismos también participamos en este sistema, porque aunque no ganemos dinero, ganamos comodidad, ganamos entretenimiento instantáneo, ganamos validación social, ganamos una gratificación inmediata y muchas veces inconscientemente reproducimos el mismo control que nos afecta, criticando, cancelando o ridiculizando a quien se sale del guión. En otras palabras, no hace falta un censor si todos actuamos como policías del pensamiento. La obediencia se vuelve deseable. El silencio una forma de protección. La crítica algo que da miedo. Y poco a poco la vigilancia externa se vuelve innecesaria, porque hemos aprendido a vigilarnos solos. Y entonces, ¿quién se beneficia? Se benefician quien gana dinero con su atención, quienes ganan poder con su obediencia y quienes ganan control con su silencio. Y mientras el sistema prometa comodidad, entretenimiento, seguridad y libertad, pocos lo cuestionarán. Hasta aquí todo lo que hemos visto puede resultar inquietante. Uno podría quedarse con la sensación de que vivimos en una especie de teatro donde otros manejan los hilos y nosotros solo interpretamos el papel que nos asignaron. Pero no todo está perdido, porque si bien estos sistemas de control son reales, sofisticados y poderosos, eso no significa que sean invencibles. Lo que sí significa es que tenemos que hacer algo que no siempre resulta cómodo: recuperar la responsabilidad sobre lo que pensamos, sobre lo que creemos y lo que elegimos hacer con nuestra atención. Así que veamos algunas formas reales y prácticas en las que usted puede empezar a protegerse desde hoy mismo, no para vivir paranoico ni para salirse del sistema, ese no es el objetivo, sino para vivir más consciente y más libre dentro de él. Lo primero que hay que hacer es romper la burbuja. Si solo se informa a través de una única red social o de los mismos 3 medios cada día, inevitablemente va a empezar a pensar lo que esos medios quieren que piense. La alternativa es simple: exponga su mente a ideas diferentes. Lea medios que no siempre coincidan entre ellos. Escuche a personas que piensen distinto, aunque no comparta todo lo que digan. Y no para estar de acuerdo, sino para poder pensar por usted mismo. Cuantas más opiniones diferentes tenga sobre un mismo tema, más cerca estará de entenderlo.
También deberíamos cuidar lo que consumimos con los ojos y los oídos y lo que entra en nuestro cerebro. Pregúntese esto: ¿a qué le dedica más tiempo en su móvil? ¿A contenido que le hace crecer, cuestionarse y aprender? ¿O a estímulos rápidos que solo lo distraen, lo polarizan o lo entretienen superficialmente? Reduzca el consumo pasivo. Elija activamente lo que ve. No entre a redes sociales solo por costumbre. Apague las notificaciones que no le aportan nada. Y si siente que algo le genera ansiedad, rabia o confusión constante, quizás sea el momento de cerrar sesión. Dedique los primeros 15 minutos del día a pensar antes de exponerse a cualquier pantalla. Le aseguro que notará la diferencia. Use herramientas digitales alternativas que respeten su privacidad dentro de lo posible. Cada pequeño paso reduce su exposición al perfilado algorítmico y eso ya es un acto de resistencia. Además, hay redes sociales descentralizadas donde el control no lo tienen grandes corporaciones, sino comunidades. No son tan populares, pero son otra opción a tener en cuenta. Practique el pensamiento crítico, no automático. No se trata de dudar de todo, se trata de entrenar el músculo de la crítica. Cada vez que vea una noticia impactante, un vídeo viral o una opinión que le encienda emocionalmente, deténgase y busque visiones diferentes o fuentes de información que tengan otro punto de vista. Este hábito tan simple como poderoso es la base de una mente libre. Y si tiene hijos, familiares o amigos que consumen sin filtro, comparta este tipo de hábito con ellos. Educar el pensamiento crítico es una forma de proteger también a los demás. Apoye medios, voces y proyectos independientes. Los grandes medios, las plataformas dominantes y los algoritmos tienden a mostrar lo que más clics genera, no necesariamente lo que más aporta. Por eso, si encuentra creadores, periodistas o canales que buscan informar con rigor, profundidad y sin caer en la manipulación emocional, apóyelos. Porque la única forma de que estas voces sigan existiendo es que alguien las escuche. Recupere su atención, es su recurso más valioso. Esto quizás sea lo más importante de todo. La atención es la moneda del siglo XXI. Quien controla su atención, controla su vida. Por eso cada vez que usted decide mirar el cielo, leer un libro, tener una conversación sin mirar el móvil, cerrar las redes por un día, está haciendo un acto profundamente subversivo. Está diciendo: no me dejo programar por nadie. Yo decido qué entra en mi mente. Yo decido qué hago con mi tiempo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es una forma poderosa de recuperar su libertad. En resumen, no se trata de desconectarse del mundo, se trata de reconectarse con uno mismo. Usted no puede controlar todo lo que pasa ahí fuera, pero sí puede empezar a controlar qué deja entrar dentro de su mente, y quizá eso ya sea suficiente para empezar a cambiar las cosas. Piense si cada clic que da fuera un voto por el tipo de sociedad en la que vivirá. Y hasta aquí el programa de hoy. En esta ocasión, y más encarecidamente, les insto a que sean ustedes mismos quienes saquen sus propias conclusiones. Esperando que el contenido les haya sido de su agrado, nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.